segundo bloque de Bienestar y bueno, comenzamos, vamos a introducir el tema que vamos a hablar del día de hoy. Y bueno, Karen, quiero comenzar con vos. Dijimos un poquito del tema de los niños, ¿no? Enfocarlo más que nada en los niños, en este comienzo, en este bloque. Y bueno, ¿por qué esto de la palabra trastorno? A veces ya nos predispone un poco, ¿no? Esto de decir el trastorno. Y bueno, introducir un poco qué es este trastorno, ¿no? Déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Bien, bueno, cuando uno habla de trastorno, de alguna manera está hablando de algo más patológico, ¿no? Claro. Por eso no nos gusta, no nos hace gracia, digamos, que nos digan que tenemos cualquier tipo de trastorno, ¿no? Con respecto a esto estábamos hablando recién, también muchas veces tomamos, cuando nos dicen, por ejemplo, un diagnóstico que comienza con la palabra trastorno, nos quedamos tan enfocados en la parte negativa, claro, en lo limitante, que no podemos enfocarnos en poder decir, bueno, por lo menos vamos a encuadrar, sabemos que esto tiene nombre, y si tiene nombre, entonces va a tener la posibilidad de saber, bueno, cuál es el tratamiento. Una de las cosas que es importante, tanto en la salud física como en la salud mental, es el diagnóstico, ¿no? Si uno no tiene diagnóstico, es como que, bueno, ¿por dónde vamos? ¿A dónde Exacto. vamos? ¿Qué se hace? Si bien hay muchos tratamientos que pueden ser parecidos para diferentes patologías, el tener un diagnóstico a veces ayuda a que uno pueda saber cuál es el tratamiento, qué se puede esperar, pero digamos, la persona y las condiciones de cada persona van a hacer la diferencia entre, digamos, la recuperación o la manera en que esa persona pueda llevar adelante ese trastorno, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo podemos sospechar, ¿no?, de que un niño o una persona, en este caso hablamos de un niño, tiene esto, ¿no? Al decir, no, este nene, hablamos un poco de vuelta, redundando en lo mismo, este nene ya es hiperactivo, ¿no? Porque capaz que es más inquieto que los demás, no es tan tranquilo. Sí, hasta suena en la sociedad que uno dice trastornos, como que lo estigmatizan al chico, o también ve una apología de porque, bueno, él es así y ya puedo esperar que él nunca va a cambiar, va a ser así, ya está, como que tiene una conducta determinada. Y creo que ahí, insisto, el enfoque nosotros tenemos que estar tratando de darle el cauce correcto. Pasa, ¿no? muchas veces que hay dos niños, ¿no? Dos hermanitos, y uno es tranquilo y el otro es más inquieto. Sí, él salió al padre y él es más mol. Y creo que esa sea como la automedicación, ¿no? Claro. Si cada uno, ya enseguida, nosotros todos somos médicos para diagnosticar esas situaciones que muchas veces erramos, ¿no? Si no por fuese lejos. posible cambiar, este programa no tendría sentido. Sí. Precisamente en los aportes que uno quiere traer es que siempre se deben intentar, siempre se deben realizar los tratamientos, las modificaciones de las conductas, los direccionamientos hacia dónde tienen que llevar. Tanto los chicos como sobre todo los adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo con respecto nos a las damos cuenta? características, bueno, es importantísimo el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque a veces mezclamos todo y muchos síntomas son parecidos. Claro. Hay tres, digamos, podríamos hablar características que tienen o que deberían tenerse en cuenta. La inatención, ¿no? Cuando hay dificultades con respecto a poder concentrarse, a seguir instrucciones, a poder sostener una tarea por más tiempo. La otra tiene que ver con la hiperactividad. Realmente hay un exceso de hacer, de tocar, de moverse, ¿no? Más fuerte que él, ¿no? Más fuerte, que a veces cuesta controlar. Y la impulsividad, ¿no? O sea, muchas veces tiene que ver con la reacción. También tenemos que tener en cuenta la edad. O sea, si los chicos en general, digamos, tienen todavía esta dificultad de la autorregulación, muchos van a presentar estas características. Ahora, ¿cuándo podemos empezar a preocuparnos? Cuando haya estas características en mayor severidad y en mayor frecuencia que los niños de su edad. Ese sería más o menos a grandes rasgos, decir, a ver, la mayoría, hoy hablábamos, ¿no? O sea, el contexto social, la tecnología hace que los chicos de por sí sean más inquietos, más activos, más. Pero cuando tenemos un niño que tiene estas características de manera mucho más frecuente y más severas que la mayoría de su edad, por ahí tendríamos que ya empezar a por lo menos consultar con el pediatra, empezar a preguntar. Y ver el contexto en el lugar que vive, hablábamos un poquito de los hábitos de la familia. ¿Cuánto tiempo está con la tecnología, cierto? ¿Cuánto hay muchos hoy detonadores o despertadores en cuanto a la conducta del niño y que de repente él no vio un patrón?
porque el único patrón que vio fue ese o que el medio se lo formó, Claro. y entonces necesitamos, Sí, sí, sí. ¿cierto?, trabajar. Y yo creo que también los papis no deben ser conformistas, Claro. ¿no? Es decir, los papis deben trabajar con ello, y más contención, más presencia de los papis en estas justamente 3 aspectos que vos mencionaste que son clave, ¿no? Los maestros muchos se quejan de esto. Los maestros eso se es verdad. quejan y nos damos cuenta aquellos que somos profesores que de repente en el aula, ¿cierto? No es que hay una actividad, hay una edad, siempre hay secuelas y hay algunos que están más expuestos o más sensibles a, ¿cierto?, a estas actitudes o a estas conductas, y cuánto cuesta de repente que ellos puedan atender, que puedan fijar, ¿cierto?, un concepto en su mente. Muy bueno, vamos a seguir haciendo preguntas para ir desarrollando el tema, pero queremos ir con Lari, que está con Natalia ya. Sí, Nacho, y el tema de la alimentación es muy importante. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien. Bueno, mencionábamos el tema de la hiperactividad, que por ahí están haciendo de todo. Bueno, ¿cómo hacer para sentarlos a que ellos coman? Porque es necesario que se alimenten. Exactamente, y uno de los mayores problemas es justamente eso, que pasen media hora, 20 minutos comiendo, haciendo solamente una actividad. Bueno, eso puede derivar en otros problemas, incluso hasta posibles desnutriciones, Claro. adelgazamientos, porque justamente no consumen los alimentos que requieren. Además suele suceder también que son niños que prefieren alimentos específicos. Ajá. Y cuanto más coman solo esos alimentos específicos, más los van a querer Claro. y menos van a querer de los Probar otros. de todo un poco. Exactamente. Ahora, no solo tenemos que tener en cuenta el momento, o sea, lo que servimos en el plato, sino el entorno. Ajá. Para facilitar que se concentren en eso, en la mesa tiene que estar solamente el plato, los cubiertos, la servilleta y nada más. Nada más. Ninguna Entonces, distracción. Nada, ni juguetes, ni que pintan, ni nada. Y que sea un ambiente agradable. Obviamente que no los vamos a retar en ese momento, sino que vamos a tratar de que la conversación sea amena, que Claro. sea distendida, conversaciones que les interesan a los niños, pero que no los distraigan tanto. No hablar sobre tareas de la escuela, por ejemplo, que por ahí les puede generar algún disgusto o algún Claro. problema. Y tener en cuenta también de motivarlos. Decir, uy, qué bien que vas, fíjate que ya te falta poco. Son algunas frases que podemos usar como para que alentarlos a seguir comiendo. Qué bien que estás comiendo, mirá, ya estás como un nene grande comiendo, Claro. eso les gusta mucho escuchar. Sí. Entonces siempre motivándolos de manera positiva. Ahora, mencionamos también que lo que ponemos en el plato también es fundamental. Sí. Para poder nutrir bien al niño, siempre decimos, bueno, tanto al niño como en los adultos, tiene que tener una alimentación equilibrada, Claro, que sea variada. variada y con productos naturales. Y esto es fundamental. Esa predilección que suelen tener los niños es alimentos sabrosos, estimulantes, con colores fuertes, que por lo general vienen de alimentos procesados, Claro. cargados de azúcar, cargados de colorantes, y estos son 2 factores a tener en cuenta, porque se sabe que tanto los alimentos con un exceso de azúcar como de algunos colorantes, como por ejemplo la tartrazina, que es el colorante entre amarillo y naranja, Mira. pueden generar hiperactividad. Entonces estaríamos potenciando este exceso de energía en nuestros niños. O sea, así que evitar eso y que los alimentos sean lo más natural Lo más natural posible. Exactamente. Y bueno, tener en cuenta también de evitemos todo lo que sea de color amarillo. No todo va a tener tartrazina, pero sí Claro. la gran mayoría, desde galletitas, chisitos, bebidas, también Las gaseosas, papas fritas. papas fritas, todo lo que haya sido industrializado y que se le agregue algo de color, es muy posible que tenga la tartrazina. Claro. Y por supuesto todas las golosinas dulces. Cuanto más dulce le demos al niño, más va a querer. Sí. Y si le damos de eso, después no come la comida. Entonces tratemos de enfocarlo y concentrarlo siempre en las cosas naturales. Y, por ejemplo, podemos presentar, a ver, un menú, un almuerzo, bueno, ¿de qué le podemos poner, digamos, para que él coma? Que él coma. Bueno, por ejemplo, podemos hacerle, si es un día fresco, algún guisito, un guisito de lentejas. ¿Sí? Si no le gusta tanto las lentejas, pueden ser garbanzos, pueden ser arroz. ¿Sí? Tratemos de usar en ese caso arroz integral. Claro. ¿Sí? Y siempre acompañando con una ensalada de colores. Cuanto más variado, más color sea, más atractiva va a ser esa ensalada y más le va a llamar la atención. Siempre teniendo en cuenta las cantidades que no sean excesivas. Claro. Recordemos que los niños tienen una capacidad gástrica menor a los adultos. Incluso las nenas necesitan comer un poquito menos que los nenes, porque tienen menos masa muscular y también por lo general se mueven menos. Sí, Creo sí. que los nenes se trepan todo lo que encuentran. Entonces también necesitan comer menos. Por eso es que pongámosle objetivos realizables. No un plato repleto porque no lo va a poder terminar.
sino preferentemente un poquito menos y asegurarnos de que sí lo pueda terminar. Y ahora, Nati, te hago una pregunta. Actualmente, digamos, se puede ver en distintos programas que hay muchas recetas para niños que vienen como decoradas, o con caritas, o con forma de algún animalito. ¿Esto ayudaría o por ahí sería al contrario, que los va a desconcentrar y no van a comer? Hay que ver, evaluar cada niño. Por lo general son factores que ayudan. Cuando se encuentran, que se sorprenden con algo que les gusta, con obviamente siempre cosas positivas que le guste al niño, va a haber una facilidad para que lo vaya a comer, que se anime a probarlo también. Claro, tenemos que mostrarle lo que los alimentos son positivos y bueno, y ayudarlos. Así que tener en cuenta no solamente la comida, sino también el entorno. El entorno. Bueno, Nati, muchas gracias por darnos estos consejos que son muy prácticos y que los tenemos que tener en cuenta. Nacho, bueno, ¿qué más tenemos para compartir? Bueno, muy pero muy interesante los alimentos y bueno, queríamos que hable el doctor un poquito ahora, queremos aprovechar al doctor. Y bueno, la pregunta es relacionada con la medicación. Muchas veces si la medicación tiene que ver y crea, por decirlo de alguna manera, este trastorno o estimula para que un niño pueda tener estas características, ¿no? A veces hay medicaciones obligatorias, otras no, muchas veces le agregamos nosotros, ¿no? Sí, en general yo creo que son todos factores que condicionan un comportamiento y todo está relacionado en respecto de lo que el niño hace, lo que recibe, lo que come, lo que ingiere. Y en esto las medicaciones, digamos lo farmacológico, tienen mucha influencia. De hecho, uno es proclive a, y en esto los pediatras también enseñan estas cosas, a utilizar la menor cantidad de medicamentos posible, sobre todo aquellos que tienen efectos colaterales. En el caso de los chicos hay sustancias que se utilizan como descongestivos, como antitérmicos, incluso como analgésicos, que tienen sus efectos en cuanto al comportamiento del niño, ya sea porque dan o somnolencia o los estimulan un poco más, o los mantienen más despiertos, es decir, alteran de algún modo el comportamiento. Incluso volviendo a esta reflexión que tenía que ver cuando hablábamos de lo que significa la palabra trastorno y la palabra alteración. Yo creo que modificación es una buena expresión y en realidad todo lo que saca del equilibrio y del equilibrio que sea justamente lo indicado para hacer moderadamente, es productor de cualquier tipo de alteraciones de estas que estamos tratando. Yo creo que hay medicamentos que específicamente pueden contribuir a que el chico esté o más hiperactivo o con menos capacidad de concentración. Y esto como muchas otras cosas de las que tiene que realizar un chico, ¿no? Jorge, yo tengo una preguntita. Tiempo atrás, el tema de medicación a un niño se tenía mucho cuidado. Es más, se dudaba mucho, se trataba de no. ¿Cierto? Hoy hay con mucha facilidad en que si un niño no tiene, digamos así, una conducta que es fácil de llevadera, digamos así, enseguida ya se lo condiciona o se lo caratula, bueno, tiene tal situación o tal trastorno, lo que queramos llamarlo, y entonces ya se lo medica. ¿A qué consejo podemos dar a los padres? Porque hasta pareciera como que el padre tiene que oponerse a algunos médicos que son un poquito más facilistas en medicar a los niños. Yo creo que en todos los ambientes donde se mueve el chico, donde crece, en el entorno familiar, en la escuela también, debieran tener en cuenta que... Hasta los maestros, perdón. Sí, maestros, por eso refiero... Psicopedagogos continuamente dicen, no, este niño tiene que estar y como que es obligación a que tu hijo hoy se le impone una medicación, ¿no? Sí, sí. Yo creo que todos tendrían que considerar que el chico es un ser en crecimiento, en el cual esto lleva implícito fenómenos de aprendizaje, de automatismo, de maduración, y que tiene que ver también con el tipo de estímulos que se le dan más tarde o más temprano. Entonces, si todos consideraran eso y todos se sintieran partícipe de tanto los padres como los maestros, como incluso los niños o las cosas que rodean el mundo del niño, y ustedes han hecho una muy correcta referencia a lo que son los elementos tecnológicos, la televisión, la computadora, los sonidos, la música y todo esto, incide de manera de mucho más de lo que se tiene en cuenta en esto. Pero, ¿cómo proceder en eso?
considerar esto siempre y acompañar el proceso de crecimiento en la velocidad que corresponde a cada niño, porque no todos los niños tienen la misma velocidad en esto. Pero recuerden, el entorno va a condicionar mucho de lo que el niño le pase con respecto a esto, de estar atento, de ser hiperactivo, a las exigencias que el mundo moderno, sobre todo cuando no es controlado con los padres, está como reclamando, es decir, pareciera que todo demanda más rápido, más activo, más fuerte. Hay una ausencia de padres, una ausencia de contención, podríamos decir así, Karen. Sí, podríamos decir eso, obviamente, en primer lugar. Los padres cada vez trabajan más, están menos en la casa, pero también con esta cantidad de estímulos que duran poco tiempo, es muy común escuchar a los niños decir, me aburro. ¿No? Están aburridos, están... Y que tenés que crear un mundo a él, los padres, el entorno le tiene que crear un mundo al niño, ¿no? Cuando el niño como se acomodaba, se más bien pasivo y a ver, diviértanme, ¿no? Sí. Entonces, también es importante acá que tengamos mayor conciencia del daño que muchas veces generamos al despreocuparnos momentáneamente depositando a nuestros hijos en la tecnología, porque, claro, genera más posibilidades de que uno esté tranquilo, de que uno haga cosas, ¿no? Que ellos estén... Pero a futuro esto es algo que sin lugar a dudas, a presente y a futuro afecta, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta también todo esto. O sea, por eso hablaba yo del diagnóstico y del diagnóstico diferencial, ¿no? A ver, el contexto es fundamental tener en cuenta en un diagnóstico. Importante. Perdón, doctor, no termine la idea. Sí, decía, importantísimo, porque nosotros nos referimos a los elementos tecnológicos que atraen la atención porque la llaman, la televisión, la computadora, todos los medios, el teléfono, el iPhone, todas esas cosas. Pero fíjense ustedes que la mayor parte de las cosas tecnológicas que hay en un hogar tienen casi todos, por ejemplo, una expresión típica que se llama alarma. Entonces, sonidos, modificación del ambiente, del tono, puesta en marcha incluso en forma repentina, está todo diseñado como para que nos mantengamos atentos a través de estímulos que son sonoros la más de las veces, visuales en otras veces, y el chico se cría o se desarrolla en el medio de todo ese tipo de demandas. Y realmente a veces no somos conscientes y nos parece que estamos mejor y rodeados de confort, cuando en realidad esto que ustedes referían y que es la compañía o la presencia de los padres, también está modificada por la demanda que tiene el tiempo moderno. Es decir, los padres a veces no es que no están con los chicos porque no quieren estar, sino simplemente porque a veces no puede, la demanda laboral. El cambio de acompañante del niño también es otra cosa. El niño tiene que adaptarse, esto Karen lo sabe muy bien, no solo a una persona, como son sus padres, la tía, la abuela, la maestra, la jardinera, todas esas cosas que permanentemente le van cambiando los parámetros al niño, a los cuales se acostumbran bastante bien. Pero eso también incide en esto que estamos tratando. Mucha gente, digamos, que los va rodeando. Pero ¿qué les parece ahora si vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando sobre el tema? Porque hay mucho para hablar hoy.